benvinguts tots i totes. Bienvenidos, profesores Pedro Miguel Echenique i Antón Costas. Comencem avui un cercle de diàlegs on volem abordar la comunicació entre els centres de coneixement i l'empresa. Aquest cicle s'emmarca dins d'un programa de cooperació del CCI Pirineus Med 2, del qual formen part les cambres de territori transfronterer de Girona, Andorra, Lleida, Pirineus Orientals i Occitània. És una agrupació cofinançada per fons FEDER mitjançant el programa Interreg V-POCTEFA i que va especialment adreçat a les pimes, als autònoms i a les microempreses. Amb aquesta associació de cambres volem estrènyer els lligams de passar fronteres entre les empreses del territori. Volem ajudar a crear nous models empresarials i iniciatives comuns que permetin les aliances estratègiques. Volem fomentar l'organització d'esdeveniments de caràcter internacional, la creació del Club de l'Empresari Transfronterer i una app, que ja està en funcionament, que dota de valor afegit les potencialitats de les empreses i els professionals d'aquests territoris que engloba aquest projecte. Pel que fa al cicle que avui comencem, volem aprofundir en el que coneixem habitualment com a transferència de coneixement. Hem convidat en tot el cicle a 12 personalitats per il·lustrar aquest estat del debat permanent que sembla irresoluble i complex. Els hem agrupat de dos en dos perquè dialoguin, és el que estaven fent ara els dos professors convidats avui. Aquestes converses ens permeten trencar, encara que sigui per una estona, les fronteres entre especialitats, entre el món científic i el món acadèmic, entre el món científic, l'acadèmic i l'empresarial, i ens plantejarem moltes preguntes. Quina diferència hi ha entre informació i coneixement? L'empresa està aprofitant prou el coneixement científic? Contribueix l'empresa a fer avançar la ciència o de vegades és un fre a determinats coneixements? Les empreses fan prou inversió en recerca? Hi ha bona sintonia entre les universitats i l'empresa? Cal més recerca bàsica o cal més recerca aplicada? Etcètera, etcètera, etcètera. Aquestes i moltes més preguntes que després anirà conduint en David, que és qui conduirà una miqueta aquesta conversa. Són moltes les preguntes, de fet, que ens podríem fer i que els dos ponents d'avui, tots dos grans conversadors, com s'ha vist fins ara, ens poden ajudar a contestar. No és el primer cop que tenim a la cambra a cap dels dos. Tots dos han sigut convidats per nosaltres ja fa temps, no? El professor Pedro Miguel Echenique, catedrático de Física de Materia Condensada y divulgador científico. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, y gracias por aceptar nuestra invitación. Va néixer a Isaba, Navarra, el 1998 li van concedir el Premi Max Planck de Física i aquest mateix any va obtenir el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica. També ha realitzat importants aportacions en el camp de les interaccions ió-matèria i de les pèrdues d'energia d'electrons en microscòpica electrònica i d'efecte túnel. Ha tingut responsabilitats polítiques importants. Va ser el primer conseller del Departament d'Educació del Govern Basc entre els anys 80 i 83 i va ser conseller del Departament d'Educació i Cultura i portaveu del Govern Basc els anys 1983 i 1984. Actualment és catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat del País Basc i president del Donosti International Physics Center. Tampoc és la primera vegada que tenim entre nosaltres a l'Antón Costas. Antón, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí con nosotros. Antón Costas és enginyer tècnic industrial i economista. Nascut al municipi de Vigo de Sant Pedro de Matamà, és catedràtic d'Economia a la Universitat de Barcelona i ha estat vicerector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. En les seves nombroses publicacions ha abordat les causes, conseqüències i respostes de la crisi del 2008 i el futur del capitalisme. Entre els seus llibres més recents hi ha El final del desconcierto, un nuevo contrato social para que España funcione, l'any 2018, i també La nueva piel del capitalismo, entre molts d'altres. És un participant habitual en els debats públics sobre economia i societat. Va ser president del Cercle d'Economia fins a l'any 2017 i crec que és el motiu d'aquesta responsabilitat que el vàrem tenir fa un temps a la cambra. En l'actualitat és president de la Fundació Cercle d'Economia. Gràcies a los dos per participar. Tenim els ingredients per segur mantenir
o ser testimonis d'una gran conversa. Sense res més, una altra vegada reiterant-vos la benvinguda a tots plegats. David, si vols, sisplau, prendre la paraula. Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Als participants, comentar-vos que com que el grup CCI Pirineus Med també hi ha la Cambra de Comerç de Pirineus Orientals i la Cámara de Comercio de Occitanie, pueden seguir la traducción en francés a través de Zoom. Debajo de la pantalla, a la parte inferior derecha, pueden ver una bola del mundo que dice interpretación. Allí clicando pueden poner el francés y oirán de fondo a los ponentes y podrán seguir la traducción en francés. Si quieren solo escuchar en francés, tienen que activar el botón de silenciar el audio. A partir de aquí, pues vamos a empezar. Haré unas preguntas para empezar a los profesores Costa y Echenique. Les pediré brevedad en las respuestas con el fin de que seguidamente inicien este diálogo sobre el conocimiento y el rendimiento económico del mismo. Profesor Costas, ¿qué retos de futuro debe afrontar la economía catalana y, por consiguiente, la española en el marco de la Unión Europea? Buenas tardes. Gracias. Gracias por esta nueva invitación. Tal como decía el presidente, no es la primera vez que estoy en la Cámara de Girona y es para mí un honor, además de un placer. Y un placer también poder tener esta conversación hoy con Pedro Miguel. Es una persona a la que admiro y respeto, y además que fue catedrático también en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y recuerdos para Juan Jesús Aznar, ¿no? Porque creo que ha tenido un incidente de salud que le impide hoy estar con nosotros. Gracias también para él por la invitación. Los retos, bueno, para ir muy rápidos e identificarlos solo más que entrar en ellos, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría insistir, y si pudiese ser este un mensaje que pudiese grabarlo en piedra, por decirlo así, es que esta crisis es muy diferente a todas las crisis anteriores que hemos vivido, excepto si nos vamos a los años 70, que muchas personas de las que hoy estarán aquí conectadas no recordarán ya, ¿no? Es diferente por lo siguiente. En una crisis normal, como la del año 2008, que fue una crisis tremenda, sin embargo, allí la estrategia para afrontar aquella crisis, podríamos decir, era la estrategia de dos Rs. La primera R era resistir, mientras la recesión es fuerte, y la segunda era recuperarte. Pero en las crisis normales, convencionales del capitalismo, la recuperación actúa como la pleamar en los barcos. Una recuperación es como una pleamar que hace subir más o menos igual a todos los barcos. Esta no. Esta crisis necesita, para entenderla, tres Rs, una estrategia de las tres Rs. La primera R es resistir, como sea, que no te hunda, ¿no?, el temporal. La segunda es también recuperarte, pero la recuperación de una economía pandémica es diferente a la recuperación de una economía normal. ¿Por qué motivo? Porque la pleamar, la recuperación pandémica, no hace reflotar a todos los barcos. Aquellos barcos, aquellas actividades económicas, dejando la metáfora, que están más próximas a lo que son los efectos de contagio del virus, esas actividades están permaneciendo y van a permanecer mucho tiempo, o al menos durante un tiempo, varadas en la arena de la playa, de los fondos de la playa. Esto es una primera diferencia muy importante. La recuperación pandémica es asimétrica. Eleva a algunas actividades, si quieren saber cuáles, fíjense en la evolución de los valores bursátiles en los últimos 6 meses, y allí tienen reflejados qué sectores son ganadores con la pandemia, pero hay otros que están hundidos. Pero hay una tercera R en esta crisis pandémica, y es que te obliga a reinventarte, cosa que no ocurría en el 2008 o anteriores. En el 2008, cuando venía la recuperación, tu negocio era el mismo, tu demanda lo volvías a recuperar. Ahora no.
Ahora esta crisis nos obliga inevitablemente a todos los negocios, a unos más que otros, a todas las actividades, a reinventarnos. Nos ha cambiado de alguna manera el paradigma. Este es el mensaje primero que a mí me gustaría dejar. Es una crisis diferente que nos obliga a respuestas de un poco de, no solo de recuperación, sino de reinvención. Hay otros aspectos que era probablemente el núcleo de esta conversación, esas relaciones entre empresa y conocimiento, que imagino que en la conversación iremos desarrollando y por lo tanto no entro ahora en este aspecto. Profesor Echenique, usted siempre incide en el papel de la ciencia, en la importancia de la innovación. Sus esfuerzos en divulgar de manera clara y entendedora la ciencia son notorios, pero ¿cómo hacemos que la sociedad conozca el valor de la ciencia y cómo transferimos de los centros de investigación a las empresas? Pues la mejor forma es que los que están en la frontera de la ciencia, los que participan de esa pasión por el conocimiento, participen también en la transmisión de la ciencia y sus valores, porque lo que está claro es que la cultura del siglo XXI va a ser en gran parte científico-tecnológica, ya lo ha sido al final del siglo XX. Y solo las sociedades que sean conscientes de este hecho y sus clases dirigentes actúen en consecuencia, sean protagonistas de su futuro. Obviamente, gran parte de la economía del siglo XX se basa en un conocimiento muy especializado. Se ha dicho y se ha estudiado que la física cuántica está en más del 30% del desarrollo de la economía del siglo XX. Las ecuaciones de Maxwell de hace más años pues justifican 300 años de apoyo a la investigación básica. A la mejor forma de que la gente aprenda qué es la ciencia y la valore es explicarla bien, explicarla además, insisto, por los que están en la frontera y explicar que la ciencia no solo es económicamente decisiva, que también, sino que es culturalmente importante, incluso que es estéticamente hermosa. Si se transmite así, la gente lo conocerá y lo aprobará. Y para eso necesitamos una sociedad científicamente informada. Esa transmisión de lo que es la ciencia tiene que tener tres aspectos. Uno es la transmisión de los principios generales de la ciencia, ¿no? ¿Qué es el ADN? No hace falta los detalles, algo a vista de pájaro, sin entrar en las especificaciones más detalladas. Por lo tanto, principios generales de la ciencia. Pero es muy importante transmitir también qué es ciencia y qué no es, cómo funciona la ciencia. Transmitir que la ciencia, en este lío de la pandemia, pues muchas veces no puede comunicar la certeza que le pide la sociedad. Y que cuando unos políticos tienen que cambiar de opinión, no se están equivocando y son sujetos de una querella por cambiar de opinión, sino que precisamente el ensayo y el error y el corregir va intrínseco al método científico. Y en tercer lugar, las consecuencias sociales, económicas y políticas de la ciencia. Si eso se transmite así, y sobre todo yo insisto mucho en el aspecto cultural, creo que la sociedad lo entenderá. Las empresas, yo no soy un especialista en economía de la empresa, pero muchas veces se habla de transmisión del conocimiento a las empresas como si pudiese regularse por protocolos y se crean comisiones, se crean organizaciones, se crean burocracias. Tenemos muchas organizaciones destinadas a fomentar la innovación y a mí me gustaría más que hubiese innovadores. Entonces, es verdad que muchas empresas han adquirido conocimiento y muchas empresas han colaborado con los científicos de una forma ejemplar. Por ejemplo, el sector farmacéutico. Luego vendrán preguntas, no dudo, sobre vacunas, éticas, etcétera. Pero lo que yo insisto es que la mejor forma de hacerlo es que las dos cumplan bien su misión. La empresa lo que tiene que hacer, crear riqueza, crear valor, recompensar a los accionistas y los investigadores avanzar en el conocimiento sobre todo lo básico. Es decir, que la ciencia tiene que colaborar entusiastamente con las empresas, pero debe hacerlo sin abandonar su misión fundamental y su misión básica y no debe convertirse en un taller barato para las empresas que sustituyan a los equipos de desarrollo y de investigación de las empresas. Esto para empezar, ya me imagino que habrá muchas más preguntas en esta dirección. Pero si David,
si podemos casi iniciar el diálogo, me gustaría enlazar con esta reflexión inicial que ha hecho Pedro Miguel, señalando una cosa. Probablemente esta crisis, de nuevo, tiene un aspecto singular que no tenían las anteriores. Esta crisis nos pone en la pista de que muchos de nuestros problemas sociales y económicos tienen que ver con el conocimiento científico en general, cosa que no ocurría con anterioridad, insisto. Ahora estamos viendo de una manera muy clara que grandes retos que tienen nuestras sociedades en las próximas décadas, quizá en este siglo, el reto de las pandemias, el reto del cambio climático, el núcleo de la respuesta está en la ciencia. Fíjense una cosa, si han tenido la curiosidad de ver quién está detrás de BioNTech, que es la empresa alemana que, asociada a Pfizer, las que han dado a conocer el lunes esta nueva vacuna, verán que son dos investigadores, de origen turco, por cierto, ¿no?, que han creado una gran empresa a través de su propia investigación y que son ahora los padres de esta vacuna. Pero de una manera más general, Pedro, mi impresión desde el ámbito de la empresa es que en alguno caso, cogiendo una expresión que he utilizado no hace mucho y que va dirigido al mundo empresarial en el que también me muevo, nosotros aquí en nuestro país tenemos que pasar de una economía de taller, lo que tú decías ahora, que ha sido una buena economía, que nos ha dado riqueza, bienestar durante muchas décadas. Hemos de pasar de la economía de taller, donde las habilidades y capacidades nos venían muchas veces, yo en esa condición de ingeniero que decían antes, muchas habilidades y capacidades nos venían un poco de la experiencia que adquiríamos en el taller en el sentido amplio de la palabra. Hoy necesitamos pasar de una economía de taller a una economía un poco de laboratorio, a una economía basada más en el conocimiento. Y creo que aquí hay un momento de oportunidad de verdad para nosotros, porque somos un país que tiene las piezas necesarias, tiene investigadores buenos, tiene centros de investigación y universidades que saben investigar, tiene empresas que son buenas, pero son dos piezas de un puzzle que de alguna manera aún hoy están un poco desvinculadas. Una crisis como esta nos obliga, y además es un momento de oportunidad, para ponerlas en relación, para cerrar ese puzzle. No sé, hay un viejo refrán que dice que no hay mal que por... Eso es lo que dijo Franco cuando volaron a Carrero Blanco, por cierto. Bueno, no es quizá la fuente que yo estaba ahora. Es para añadir un poco de humor a tus brillantes y sesudas reflexiones. Pero es así, ¿verdad? El puzzle, ahora tenemos esas piezas y es el momento, manteniendo, como dices, Pedro, ¿no?, cada uno un poco sus objetivos, porque el objetivo de un científico no es, a pesar de que he citado a los dos de la vacuna, que han creado empresa, pero el objetivo de la ciencia no es estrictamente crear empresa, pero sí conectar estas dos piezas de este puzzle en este momento. A mí, en general, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Antonio, y además brillantemente. Efectivamente, la pandemia ha puesto a la ciencia en el escaparate. Hoy es uno de los efectos beneficiosos. Otro decíais que era la puntualidad. Ahora la sociedad empieza a valorar y apreciar la ciencia, ¿no? Y es verdad que en la ciencia tenemos la esperanza en la solución, pero también hemos tenido el aguante, la resistencia. Si no hubiésemos tenido una medicina científica basada en la evidencia y desarrollos tecnológicos, los efectos simplemente mientras esperamos hubiesen sido devastadores. O sea que la sociedad tiene la fe en la esperanza, y tú has dicho certeramente algo que yo resumiría, que los grandes problemas de la humanidad, como son, por ejemplo, el agua es un gran problema de la humanidad, la energía,
si solucionásemos la energía, quizás solucionaríamos el agua, porque con la fusión termonuclear podríamos producir agua potable a coste cero. Pero otro es la salud, las pandemias, otro es la relación con el medio ambiente, porque si pensamos que vamos a seguir desarrollándonos con una explotación ilimitada, sin freno de la naturaleza, podemos ir a una catástrofe, y solo un conocimiento cada vez más detallado de cómo funciona la materia puede ayudarnos a hacer más usando menos. Este equilibrio con el entorno natural es un gran problema. El crecimiento de la intolerancia y fundamentalismo, ¿no? Estos grandes problemas de la humanidad no van a tener solución con menos ciencia, sino con más educación y más ciencia. Y efectivamente, la economía del taller a la economía del laboratorio, yo creo que cada vez es más cierto que el conocimiento va a ser una materia prima esencial. Ya lo es. Estamos en un desarrollo del conocimiento tan grande. No nos damos cuenta, porque es como cuando vas en un tren a 300 kilómetros por hora, que no te das cuenta que te estás moviendo, pero estamos en una explosión de conocimientos transversales, de la física, de la química, la neurología, la ecología, la nanotecnología, la biomedicina, la bioinformática, en que está habiendo una explosión del conocimiento. Y el conocimiento tiene una ventaja respecto a otras formas que atacan la naturaleza, es que tiene una capacidad, en mi opinión, de expansión ilimitada. No es como el jabón. El jabón, cuanto más se usa, menos hay. El conocimiento, cuanto más se usa, más hay, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas claves. Ahora bien, España, que has dicho muy bien y yo estoy de acuerdo, tiene grandes grupos de investigación, pero no es un país grande en investigación, porque tiene una arquitectura institucional pesada que premia la burocracia, frena la innovación. La burocracia es uno de los cánceres del conocimiento porque obliga a dividir esfuerzos. O sea que, y los investigadores españoles, en muchos casos, algunos del primer nivel mundial, tienen que subir al monte con una mochila de 50 kilos, de 30 kilos. Antiguos profesores de la Universidad de Barcelona subían al monte con mochilas de 50 kilos. Y gracias a ellos ahora podemos subir con 20 kilos. Pero todavía otros suben sin mochilas. Y eso es muy importante. Y quizás una de las cosas que haya que recordar, que al ser la ciencia creatividad no puede ser enseñada como método, como recetas, sino que solo se puede aprender a hacer ciencia haciéndola junto a los que la hacen bien. Y pues o los traemos aquí o nos vamos allí. Por eso es tan importante la apuesta catalana por los centros de excelencia, porque si bien la ciencia pertenece a todos y es internacional, hace falta anclajes geográficos de excelencia para fomentar las interrelaciones. Y si eso se hace bien, como se está haciendo, a la larga, lo demás vendrá por añadidura, creo yo. Pero insisto en esta idea. España tiene grandes grupos, pero no es grande investigación. Por una arquitectura institucional y porque no se dan cuenta una y otra vez. Y yo creo que en eso las comunidades autónomas vasca y catalana lo han hecho mejor, si se me permite arrimar el asco a mi sardina, aunque mi sardina es la de todo. Esa idea de progreso exige largo plazo, continuidad en las políticas. Y ahora vemos con la pandemia, queremos solucionar con una inversión millonaria. No, la inversión sostenida, el comer todos los días frugalmente es mucho mejor que grandes atracones. Y esto es lo que no se ha entendido. Por eso a mí me gusta citar a André Gide cuando digo que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Y a esos gigantes que nos precedieron subiendo con mochilas de 50 años les debemos mucho y espero que aprendamos y no entremos en estas políticas de urgencias del momento que luego se traducen en olvido. Es muy bonito, muy bonito. Y con esta cita de Gide también reivindicas un poco las humanidades como un elemento básico. Pues que la ciencia es parte esencial del humanismo moderno. De la creatividad, que la burocracia lo mata mucho. Pero a mí me gustaría trasladar esta reflexión de una manera intensa, directa al mundo empresarial. Como un flash primero. Hace 2 años, en la fundación del Círculo de Economía, que ahora presido, creó un premio para recordar a uno de nuestros presidentes, que era José Manuel Lara.
Y el premio se llama Premio a la Ambición de Crecer. Es un premio a empresas donde cada año vamos a escoger 3 empresas españolas que respondan un poco que respondan a estas dos dimensiones. Por un lado, la ambición de crecer, ¿no? Recuerdo que me decía, no José Manuel, sino Salvador Gabarró, el que fue el gran hombre de Roca y después presidente de Gas Natural Fenosa, me decía un día, él dice, Antón, cuando dejas de pensar en crecer, dejas de ser empresario. Dice, sigues siendo, me decía él, una persona honesta, que puede llevar muy bien su negocio. Pero cuando dejas de pensar en crecer, me decía él, dejas de ser un empresario, ¿no? Nuestro premio va, por un lado, a la ambición de crecer y al propósito empresarial. ¿Qué queremos decir con esto del propósito empresarial? Tiene mucho que ver con lo que estamos ahora hablando, Pedro, esta más que frontera, esta necesidad de matrimonio entre empresa y conocimiento. ¿Por qué motivo? Porque miren, en todos los sectores en los que nos movamos, en todos, en cualquiera, desde los más intensos en tecnología a los que sean menos intensos, los próximos años y décadas, desde el mundo de la empresa, vamos a estar sometidos a esa necesidad de ser, ahora se dice, sostenibles y resilientes. Sostenibles en términos medioambientales, es decir, no vamos a poder producir y distribuir nuestros bienes y servicios con el desinterés que en gran parte teníamos hasta ahora por los efectos externos que provocábamos al producir y al distribuir. Por lo tanto, cada vez más en el mundo de la empresa, la exigencia de sostenibilidad, este nuevo propósito de la empresa, va a exigir conocimiento, pero también la sostenibilidad social nos va a exigir mayor conocimiento y de alguna manera la sostenibilidad de la propia empresa, del proyecto empresarial a largo plazo al que hacías referencia ahora, Pedro, ¿no? El proyecto empresarial a largo plazo nos va a exigir también en el mundo de la empresa un mayor o un diferente tipo de conocimiento de cómo gestionamos nuestras empresas. Por lo tanto, esta idea, que es un poco el inicio de este ciclo que hacemos hoy por la invitación de las cámaras, ¿no? Creo que es muy oportuno, porque en los años próximos, en las décadas próximas, las empresas tenemos que gestionarlas con un nivel, con un grado de conocimiento mucho mayor del que ahora nos exigía esa economía taller de la al que me he referido antes, ¿no? Yo creo que desde el mundo empresarial esto debemos verlo de una forma muy clara, porque es que si no, saldremos del mercado. Si cualquiera de nosotros, de las personas, tanto directivos como empresarios que hoy estamos aquí reunidos, queremos beneficiarnos en los próximos años de esos nuevos fondos europeos asociados al Next Generation, es que fíjense que vamos en esos proyectos que presentemos a ese concurso que es el Next Generation, esos proyectos empresariales, esos proyectos de inversión, tienen que incorporar una dimensión de conocimiento que hasta ahora podíamos vivir sin ella. Y yo creo que esto es algo que tenemos que aprovechar de nuevo, este dolor de la crisis, este tremendo drama que es la crisis, aprovecharlo como una oportunidad para entrar en esta vía. Pues sí, yo creo que hay en un libro Ética para las máquinas, un eminente físico, catedrático de la Universidad de Barcelona, Latorre, Latorre recomienda, que es buen amigo, que los empresarios debían tener, como en la carrera de económicas, un curso sobre física cuántica. Claro, igual los científicos deberíamos tener un curso también sobre cómo funciona la empresa y así, porque me ha gustado mucho
no sé si se ha dicho así, pasión por crecer o algo así. Nosotros tenemos un ciclo para educar, para que mi centro está involucrado en una cruzada para que no solo sea Donostia, San Sebastián, una ciudad de ciencia que tenga reconocimiento internacional que lo tiene, sino para que haya ciencia en la ciudad. Y organizamos unos ciclos cada 3 años, Passion for Knowledge, pasión por conocer. Podíamos hacer un premio Lara que fuese pasión por crecer, pasión por entender, pasión por saber. Entonces, en esos ciclos está muy ligado a la relación con los grandes problemas que tenemos y a este problema que surge una y otra vez, el medio ambiente. Porque hoy la explosión de tecnologías modernas, hoy hay una explosión, un crecimiento exponencial en varios campos, lo he dicho antes, lo nano, lo bio, lo neuro, que puede permitir hacer más usando menos. Este es un concepto fundamental. Porque si después de todo lo que hemos visto creemos, insisto, que podemos seguir con un crecimiento y un aprovechamiento ilimitado de la naturaleza por parte del hombre, estamos cometiendo el error de evolución. Nos podemos extinguir, no nosotros como raza, pero sí como civilización. En ese sentido de hacer que la empresa tenga conocimiento, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es como amigos empresarios, que los empresarios a veces están denostados. Yo tengo gran respeto por el que hace y mucho más respeto por el que, si además de hace, quiere compartir socialmente y no dejar atrás al que se queda atrás. Pero estos que hacen a veces tienen una concepción muy distinta de lo que es el conocimiento. Yo recuerdo, le decía al presidente de una gran empresa que ¿por qué no contratan a doctores? No quiero doctores. ¿Por qué no contratan? Doctores. Pero doctores. Y me decía, ¿pero para qué quiero doctores si están ese con su problema? Bueno, eso quiere decir que son malos doctores, que han hecho un doctorado a mayor gloria de su director. Pero un doctor no por lo que ha hecho, que también es importante, por aquello de que la ciencia es progreso, sino por las aptitudes, habilidades que una buena tesis doctoral enseña. Es gente que sabe comunicar, que sabe que equivocarse es fácil, que sabe discutir racionalmente las posiciones, que sabe rectificar, algo que no es obvio en otras profesiones. En definitiva, un buen doctor es alguien que ha desarrollado coraje intelectual y una visión estratégica de las cosas que puede servir para llevar innovación a la empresa, no en los aspectos de su tesis doctoral, sino por las cabezas que han desarrollado. Al cabo de unos años, ese mismo empresario me dijo, el mejor consejo que me han dado. Tiene una división de muchísimos doctores que le ha llevado, está en el mundo de los trenes, que le ha llevado a mercados mundiales usando las cabezas de los doctores, insisto, no los resultados de las tesis doctorales. En ese sentido, conocerse es bueno. Déjame, Pedro, ponerle un nombre y un apellido a esto que estás diciendo. Me voy a permitir, yo no sé si a él le va a gustar, pero me voy a permitir hacer referencia a él y a algunas cosas de conversaciones con él. Estoy hablando de Jordi Mercader. Jordi Mercader es presidente de Miquel Costas y Miquel, una empresa papelera de papelería fina, digamos así, muy importante a nivel mundial. Es, creo que, presidente también de la Fundación Dalí, ¿no? Me parece, dado que estamos hablando en Girona. Fue presidente de l'INI también. Jordi, por lo tanto, es una persona con trayectoria empresarial muy importante y también con una versión humanística. ¿Por qué lo traigo a esta conversación? Porque ya hace, no sé si 4 o 5 años o así, hablando con él y hablando de los problemas de medioambientales y de los impactos que la actividad de las empresas, ¿no?, producimos en el medio ambiente y en el clima, él me decía, Antón, es que es posible pensar la prosperidad sin más crecimiento, me decía él. Y en concreto me dice, es posible hacer más con menos. Es la nanotecnología y la ciencia. ¿Sí? Pero además, fíjate, como tu reflexión creo que tiene sentido que le ponga nombre, porque también hace unos 4 o 5 años yo había estado como presidente de Endesa en Cataluña, ¿no? Anteriormente FECSA y después con Endesa.
Y Jordi Mercader montó una nueva fábrica importante me salía Cadaqués, pero no Cadaqués, una nueva fábrica ahí donde está la antigua, aquí en Barcelona, ahora no me viene, ahora me vendrá. Montó una nueva fábrica y yo desde Endesa le había apoyado un poco. Cuando la fábrica estaba ya terminada y en marcha, un día me dice, tienes que venir a visitar la fábrica. Dice, ah, qué bien. Y fui a visitar la nueva fábrica, las nuevas líneas de producción de papel, ya más ecológico. Y cuando estábamos dentro me dijo, bueno, ahora te voy a llevar a un departamento, a un sitio que te va a gustar mucho. Y me sorprendió. Nos fuimos y cuando nos acercábamos aparece un departamento luminoso con con personas con bata blanca dentro. Dice, mira, siempre me has dicho que deberíamos tener doctores. Dice, ahora ves, ahí dentro están 2 doctores con un convenio que hemos hecho, ¿no? Probablemente con la Facultad de Físicas o Biología de la Universidad de Barcelona. Dice, ahí están ya 2 doctores trabajando para ver cómo podemos mejorar la fabricación de papel con menos impacto medioambiental. Por eso me he permitido, y si Jordi estuviese conectado o le llega esto, porque ha venido muy bien. Él dice, podemos desde la empresa hacer más con menos, es decir, utilizando menos recursos y menos impacto, y tener un poco este vínculo con el conocimiento es importante. Es bonito oír, siempre es bonito oír hablar del humanismo, porque a mí una cosa que me irrita mucho es cuando oigo hablar de ciencia y humanidades. Sí. Es verdad que el triunfo instrumental de la ciencia a través de la tecnología, porque el siglo XX es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología, y en hacer que nuestra vida sea más larga, menos dolorosa, en definitiva más humana. La ciencia ha humanizado la relación con la naturaleza y la tecnología ha humanizado, podemos hablarlo luego en nuestro confinamiento, que hubiese sido el confinamiento sin el móvil y sin la internet y sin la red telefónica que ha aguantado ejemplarmente, ¿no? Yo hubiese, incidentalmente, la internet debida a un físico en un laboratorio básico y puesta a disposición de la humanidad sin patente. Pero ese triunfo instrumental a veces oscurece el otro aspecto, el aspecto humanista de la ciencia. Las preguntas del humanismo clásico de los griegos hoy se contestan en laboratorios de física. Hay un libro espléndido del gran físico Schrödinger, Ciencia y Humanismo, o Ciencia y los griegos, que explica este concepto. Porque la ciencia, y ante una audiencia tan interesante y con las cosas tan bonitas que has dicho, te lo quiero decir, es mucho más que las aplicaciones prácticas. No atraeremos a la juventud a la ciencia solo con el aspecto utilitarista. Sí. La ciencia es, por encima de todo, es una aventura intelectual, una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones señeras, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra colectiva cultural más importante de la humanidad. Es quizás la obra de arte colectiva más importante de la humanidad, lo que hemos aprendido, ¿no? Y volviendo a este tema, a mí me gusta mucho, pero quisiera señalar 2 puntos. A veces pensamos que la empresa, solo en la empresa, como fuente, como una vaca, fuente que nos dé leche para hacer lo que nos da la gana en el laboratorio, los científicos. Esto es una concepción errónea. Muchas veces la empresa es fuente de preguntas interesantes. Lo ha sido en el pasado y lo puede seguir siendo en el futuro. Y a veces la propia empresa se ha dedicado a crear los instrumentos para contestarlo. Porque cuando alguien es tan grande como los laboratorios Bell en su momento, no puede esperar a que otros le solucionen. Y poca gente sabe que, por ejemplo, la radiación de fondo del universo que lleva a la comprobación del Big Bang, etcétera, se descubre en los laboratorios de una empresa de telefonía norteamericana. Y el transistor, que ha cambiado nuestra cultura, la forma de comunicarnos, relacionarnos, toda la electrónica moderna se descubre en los laboratorios Bell. O sea que aquí hay caminos de doble tránsito.
Exacto, sí. Y por si alguna de las personas que nos está escuchando, Pedro, pudiese considerar que nos alejábamos un poco del ámbito de empresarial, déjenme decir dos cosas en relación con las humanidades y la empresa, ¿no? Me ha sorprendido siempre mucho por qué los anglosajones en Estados Unidos, por qué cuando fichan al personal, a directivos y a trabajadores, por qué preguntan si tiene formación en humanidades. Cosa que me sorprendía, ¿no? Digo, no, que yo soy ingeniero, a mí que me no. Yo preferiría que dijesen letras, porque las ciencias también son humanidades, pero bueno. Pero bueno, sí, entiendo. Cuando fichan, tú ves aún hoy, todo el mundo anglosajón, como en los currículums es muy importante esa vinculación, esa familiaridad con las letras y las humanidades, ¿no? ¿Y por qué es importante desde el mundo de la empresa? Porque en un mundo como este, en cambio, donde tú tienes desde cualquier empresa, desde cualquier sector, tú tienes que estar muy atento a cómo está cambiando tu mercado, cómo están cambiando las conductas, las pautas, ¿no?, de tus clientes, de tus consumidores. La persona que es capaz de acercarse más a la conducta de los ciudadanos, de los consumidores, es aquella persona que tiene una formación humanística, que sabe hacer preguntas que son esenciales, pero esenciales para la empresa, esenciales para su producto, para su negocio. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, un premio Nobel de Economía, Edmund Phelps, Phelps, no sé si está en Princeton o no, pero vive... Casi todos están en Princeton. Y colea. Princeton, Columbia. Exacto. Phelps se preguntaba hace muy poco, pero muy poco son hace unos meses, no crean, se preguntaba por qué estamos asistiendo en la economía occidental, en las economías, la nuestra, a una caída, decía él, de la creatividad, a una caída de la innovación en el ámbito de la empresa y a una caída de la productividad. Y la respuesta de Phelps dice lo siguiente. Dice, porque no estamos estimulando en las personas esta dimensión que viene digo ahora, Pedro, para aceptarte el reto de las letras y el humanismo. Dice Phelps, dice, porque aquellos periodos o aquellas etapas donde nuestros países tuvieron una explosión de dinamismo económico, de dinamismo empresarial, de creatividad, esas etapas coinciden con momentos en los que en una sociedad se produce esa explosión y esto es muy importante en el ámbito de la empresa. Es decir, tenemos que seleccionar, tenemos que fomentar en el conjunto de nuestros colaboradores esta dimensión humanística, porque será una buena manera de identificar por dónde va la economía, por dónde van un poco las motivaciones y los intereses de la gente. Humanismo no está en modo alguno reñido, opuesto al mundo de la economía, tal como dice Phelps, y en particular al mundo de la empresa. No lo está. Y en esto hay una gran diferencia. Permitidme, mirando ahora al presidente de la Cámara, que lo tengo ahí a Jaume en pantalla, presidente, algún día lo escribiré, porque he temido que si lo escribo voy a herir a algunos amigos. Pero hay una gran distinción entre un empresario, un financiero y un hombre de negocios. No solo los distingues, los diferencias porque visten de manera diferente. Es que tienen también una mentalidad totalmente diferente, muy vinculada a las humanidades. El empresario es la persona del proyecto a largo plazo.
del proyecto empresarial a largo plazo. La persona, por lo tanto, que incorpora una dimensión humanística que no tiene por qué incorporar, no digo que no lo haga, pero que no tiene por qué incorporar el financiero y mucho menos el hombre de negocios, que va más al corto plazo, al medio plazo. El empresario no puede ser empresario si mira solo el corto plazo. Naturalmente, tiene que estar atento a él. Pero el proyecto empresarial es un proyecto, como bien sabes, presidente, un proyecto de largo plazo. Y ahí esa vena, esa dimensión humana, humanística del empresario es esencial para el triunfo de la empresa. Sí, es curioso esto. Yo creo que la creatividad efectivamente está asociada en gran parte a formular o ver relaciones entre cosas. Por cierto, yo soy enérgico partidario de potenciar la memoria frente a estas tendencias denostadoras de la memoria, porque si tú tienes muchas cosas, lo esencial, no la lista de los Reyes Godos, pero si tú tienes los conceptos básicos, pues puedes relacionarlos mejor, porque en nuestras facultades se sabe mucho, pero se entiende poco. Entender va más allá de saber. Entender significa hacer propio lo que uno sabe, lo que uno aprende, pasarlo por un pedazo personal para que en manos del que lo consiga se transforme en instrumento de adaptación a imprevisibles cambios y de creatividad. Y creatividad es relaciones entre cosas y nuevas preguntas. Por eso está bien. Humanidades, los de letras, los físicos somos los primeros humanistas. Y hoy los filósofos griegos serían llamados físicos. De eso se llamó filosofía natural, ¿no? El ejemplo que me viene, yo siempre he pensado, ¿qué es lo que hace que una ciudad como Florencia en el siglo XV, 50.000 personas, surja Miguel Ángel, Rafael, Brunelleschi, Alberti? ¿Qué es lo que hace? No lo sé. Pero la creatividad surge como los duendes, de repente, pero en un entorno adecuado. Y lo que sí estoy seguro que no surge de planes quinquenales, de informes de consultoras o de hojas Excel, ¿no? Vamos a medir la creatividad. Ahora hay una obsesión por la métrica, por los contenidos, que puede destrozar la creatividad. Es mucho mejor entender más y saber menos que saber mucho sin entender, ¿no? Y eso se sigue sin entender en nuestras facultades, donde hay una idolatría del contenido. No hemos acabado el temario. Yo, un profesor que le oigo esto, me produce terror. Sí. Es verdad que los clásicos, por ejemplo, si uno lee los clásicos, siempre se le ocurren nuevas ideas. No hay nada mejor que leer lo viejo para ver nuevos caminos. Incluso para los científicos, cosas de letras. Y yo siempre he abocado, con escaso éxito, que en la carrera de física hubiese un curso que se llamase Historia de las Ideas. Historia de las Ideas. Y para terminar esta reflexión que has iniciado y desarrollado, pues efectivamente, gente con esas capacidades humanistas, yo creo que pueden ser capaces de gestionar mejor la complejidad. Y la gestión de la complejidad actual es uno de los desafíos. La clave del futuro está en aprender a entender, desarrollar y controlar un grado creciente de complejidad. Si encima lo hacemos con una distinción clara entre los fines y los medios, pues sería maravilloso. Ahora vemos en este debate de la pandemia lo que nos puede ayudar las humanidades. Este debate de la pandemia hay un debate entre libertad y responsabilidad. Claro, si somos responsables podemos tener más libertades. Y nos encontramos con que en la calle está la extrema derecha en Madrid gritando libertad, libertad, y la izquierda está diciendo confinamiento, confinamiento y limitación de libertades. Ahora, si no se actúa con responsabilidad, y ahí los clásicos nos pueden ilustrar mucho, pues tendremos que ir al imperativo categórico de Kant, libremente obligarnos a todo en lo que yo llamo el imperativo, bueno, copiado de Richard Doster, el imperativo pandémico, que es actuar como si estuviésemos contagiados y tratar al de al lado como si fuese de alto riesgo. Sí, sí, el imperativo categórico. Kant, imperativo pandémico. Sapere aude, atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a pensar que es el momento de hacerlo. Y decías, bueno, yo creo, Pedro, que si a nuestro moderador le pagan por lo que modere, creo que no le van a pagar, porque no le hemos dejado... Al revés, ha moderado sin intervenir, ese es el genio supremo. Sí, señor, pero antes de dejarle hablar, un pequeño comentario sobre
tu viaje a Florencia como expresión de creatividad. Es curioso porque ahora estamos hablando de que la creatividad en este momento viene de ciudades medianas que por algún motivo logran crear un clima que hace que esa creatividad germine en todas las personas, no solo en un grupo de selectos, de excelentes, de talento, no. Es que cuando en Florencia, o ahora pongo por caso en Málaga, que es un ejemplo en España extraordinario a mi juicio, ¿no? Cuando hay esa explosión de creatividad, curiosamente tiene lugar en Silicon Valley, pongo por caso, en comunidades, en ciudades relativamente pequeñas, medianas, donde de pronto aparece, no sé por qué, un clima que hace que el conjunto de la población desarrolle una explosión de dinamismo y de creatividad, ¿no? Bueno, quizá dejemos hablar algo al moderador para Creo que... que yo no, como los versalaris que contestan uno al otro, quiero añadir que efectivamente, ¿no? Fíjate, en el laboratorio de la IBM en Zúrich, que son 200 personas, 300, han surgido los 2 premios Nobel que la IBM tiene, Rohrer y Winnig, y también los de la superconductividad de alta temperatura. Mientras que el laboratorio que tiene Jordan High, Eastville, con 17.000 personas no ha producido. O sea que organizaciones pequeñas. Yo siempre digo, ¿cómo se puede conseguir hacer un buen grupo de investigación? Un buen grupo de investigación es lo que tú has dicho. Un lugar donde una persona normal puede hacer un gran trabajo. Y un mal grupo de investigación es un sitio donde una persona brillante no puede hacer un buen trabajo por la burocracia y todos estos problemas. Y yo creo que los grupos pequeños pueden huir más de las burocracias. Y la burocracia, insisto, es... tengo una historia, si me mandas tu email, sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert, como un director de personal analizó un acto creativo que es bellísima, pero mi memoria no es la que era, siempre ha sido buena, y te lo mandaré si me mandas. Está muy bien. Dentro de unos días... Y ahora le dejamos al moderador. Sí, dentro de unos días presento un libro de Elena Guardans Cambó, que es una empresaria importante y que tiene una empresa en Barcelona, probablemente alrededor de unos 4.000 empleados y en Alemania, y ha escrito un libro y ha tenido para mí la amabilidad de pedirme el prólogo, ¿no? Y le pregunté a Elena en una ocasión, este verano, hablando del libro, dice, ¿cuál es la característica de un buen líder empresarial, Elena? Y me dijo, hacer mejores a los demás. Hacer mejores. No lo digo cuando dices un grupo pequeño es bueno de investigación, cuando es capaz de hacer de una persona normal un genio. Que haga un gran trabajo. Pues, un líder empresarial, un empresario, un buen directivo, es aquella persona que hace mejor a todos los que trabajan dentro de una empresa. Para hablar de Cataluña, en Cataluña hubo un gran profesor al que yo venero, porque en circunstancias muy difíciles de mi vida me ayudó con eficiencia y generosidad, que es Pedro Pascual, Pere Pascual. Sí. Su hermano vive, él ha muerto, su hermano vive, fue rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y de Pedro Pascual yo aprendí, lo dije al recibir el Premio Nacional de Investigación, que se me permita la arrogancia. Y el creador del ciclotrón. Es Ramón, el hermano. Ese Ramón, sí, no el Pedro. hermano. Sí, Pedro, sí. Pero bueno, Ramón, buen amigo también. Pedro consiguió, el que tanto me ayudó a mí con generosidad, consiguió combinar un grupo que tiene un gran deseo de emulación, pero no va reñido con la cooperación y la ayuda mutua. Si se consigue esto, se consigue un gran grupo, en que todos se alegren del triunfo del otro, pero todos quieran emularlo. Bueno, nos cortamos y dejamos al moderador. Muchas gracias, profesores, por este diálogo tan... Bueno, es que la verdad, Johan Cruyff decía que el mejor entrenador era el que no estorbaba, ¿no? Pues el mejor bueno, ya te hemos dicho que lo habías hecho maravilla. A partir de aquí, hay 2 preguntas o 3 en el chat, pero también me gustaría formular una pregunta, que sería, ¿qué pasa con el conocimiento que genera una empresa? En estos últimos días, ustedes ya han hecho referencia
de que ha habido una empresa, un famoso laboratorio, que dice que tiene una solución, una posible vacuna a la pandemia mundial que estamos padeciendo. Cuando una empresa consigue este hito en este ámbito, esta innovación, este talento, ¿se tiene que poner a disposición de los gobiernos o la empresa lo puede comercializar? Éticamente, ¿cómo sería esto? ¿Qué opinan? Como quieras, Antonio, si quieres voy yo. Es un poco fuerte la pregunta, ¿eh? No, yo creo que es normal. Aquí hay una distinción clara entre si es investigación básica, parte esencial del conocimiento, o si usando una investigación básica se ha desarrollado. Obviamente una empresa que ha usado una investigación proporcionada por lo público, pero que se ha jugado sus fondos, debe tener beneficios, pero debe ser disponible. Otra cosa es que los estados puedan proporcionar los fondos para que con un razonable beneficio el producto llegue a todos. Otra cosa es la ética del conocimiento básico. Vamos a fijarnos en esta patente. Esta patente usa tecnología que podría llamarse de RNA. El RNA no es más que el ADN, pero las 4 letras del alfabeto de la vida se sustituye por otra y en vez de doble hélice es una hélice simple. Pero fijémonos en el genoma. ¿Podemos patentar el genoma? Mi opinión es que no. Porque ¿a quién pertenece el conocimiento del genoma? En el año 1800, Thomas Young descubrió la difracción de la luz, la difracción de rayos X, la difracción de electrones, la difracción de las ondas, ¿no? Incidentalmente, este era un médico que es el mismo que inicia el desciframiento de la piedra de Rosetta, luego culminado por Champollion, y por eso a mí me gusta llamar al ADN la piedra de Rosetta de la vida. Pero luego viene Maxwell, las ecuaciones. La luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético. Luego viene von Laue en 1912, difracción de rayos X. Podemos ver las simetrías del interior de la materia iluminándolo con rayos X. Luego viene Crick con cuál es el espectro de difracción de una hélice. Luego viene Watson y Crick, que descubren la estructura de doble hélice del ADN. En definitiva, que la estructura de doble hélice del ADN, más en concreto en la forma en que las 4 letras del alfabeto de la vida se articulan a lo largo del eje vertebral, va encerrada la forma que una generación transmite las características a la siguiente, el espectro secreto de la vida. Luego viene el dogma de la biología molecular y el genoma, 200 años. ¿A quién pertenece la patente del genoma? ¿A Young? ¿A Maxwell? ¿A Watson y Crick? ¿A von Laue? ¿A Brenner? El conocimiento básico debe ser de todos. Es lo que dice Luis Cernuda. Lo que el espíritu del hombre ha creado para el espíritu del hombre tiene que ser propiedad de todos. Ahora, él lo dirá mucho más poéticamente, no me cabe duda. Por lo tanto, mi posición es el conocimiento básico tiene que ser de todos. No puede ser que la Internet sea lo que llevó a la Internet, la física cuántica, sea una propiedad de alguien. El conocimiento básico es de todos. La aplicación de ese conocimiento debe ser rentable en nuestra economía a los que se la juegan. No puede ser de una forma tal que por beneficio el tercer mundo, por ejemplo, se quede sin la vacuna porque no pueden aportar. Y eso la sociedad debe solucionarlo, porque hay una ética, es la ética de la solidaridad. Si entiendo la pregunta del moderador de David, ¿qué pasa con el conocimiento que genere una empresa? Si entiendo bien hacia donde quiere dirigir la pregunta, diría, vamos a ver, si una empresa hace un esfuerzo de inversión para poder desarrollar no tanto la investigación básica, ¿no?, que normalmente no se hace en el seno de empresas, pero para desarrollar algún tipo de conocimiento, a esa empresa hay que dejarle capitalizar el éxito y en su caso también el fracaso, pero dejarle capitalizar la inversión, el esfuerzo que ha hecho para generar ese conocimiento, porque de lo contrario, si no hubiese esa posibilidad, no soy capaz de concebir de que en el ámbito empresarial pueda haber
inversiones para mejorar el conocimiento. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto tiempo hemos de proteger mediante una patente ese conocimiento generado? Insisto, ahora me estoy limitando al seno de la empresa. ¿Cuánto tiempo? Yo desde mi perspectiva de economista creo que en las últimas décadas son 4 al menos, 3, 4 décadas, la legislación de patentes en nuestros países es una protección exagerada a aquel conocimiento que se ha generado. Una exagerada en la medida en que no permite esa difusión de ese conocimiento, transformar ese conocimiento en lo que un economista llama un bien público, es decir, un bien que beneficia a todos sin perjudicar a nadie. Un bocadillo no es un bien público porque lo que yo me como no lo puede comer ningún otro, pero el conocimiento, el que yo utilizo, lo puede también utilizar otras personas. Yo creo, David, si entiendo bien tu pregunta, es el esfuerzo por generar conocimiento tiene que ser premiado porque es la contrapartida al riesgo de que ese esfuerzo no tenga resultados, pero la segunda consideración que he hecho es que creo que la legislación de patentes hay que flexibilizarla porque de lo contrario está beneficiando a un grupo muy pequeño de empresas. No entro en el tema farmacéutico. Me decía mi maestro, Pedro, en la Universidad de Barcelona, mi maestro fue Fabián Estapé, ¿no? Yo, de hecho, tengo la cátedra que se llamaba la cátedra de Fabián Estapé. Tengo en el sentido de que no me la han concedido en una lotería, sino que lo he ganado en una oposición, ¿no? Pero me decía esto, ahora me he perdido. Estapé, pero ¿a qué tema era? ¿Qué tema era? El de las patentes, la utilización. Las patentes. Sí, perdón, que no me voy a meter en el ámbito farmacéutico porque Estapé me decía, dice, mira, cuando vayas a hablar o escribir de algo en el que tú tengas algún interés, tú tienes que decirle al que escucha o te lee cuál es tu vinculación. Y aquí yo tengo que decir, yo soy consejero, miembro del Consejo de Administración de una farmacéutica, por lo tanto, no voy a entrar en el ámbito concreto de las patentes farmacéuticas, ¿no? Pero la observación que he hecho es de tipo general. Yo creo que hay un cierre, hay una protección exagerada a lo que es el conocimiento generado en el ámbito empresarial que queda protegido por una patente. Eso está perjudicando de una manera extraordinaria la entrada de nuevas empresas en muchos sectores o está generando prácticas que no son buenas para el desarrollo científico ni empresarial, que es que cuando grandes empresas tienen una gran capacidad financiera, lo que están haciendo es viendo dónde aparecen nuevas empresas dinámicas que generan, que traen nuevo conocimiento y entonces lo que hacen es sencillamente es absorberlas comprando. Creo que hay una práctica de la gran corporación que en este momento puede estar frenando el dinamismo, la aparición de nuevo conocimiento en el ámbito empresarial. Insisto, no he hablado para nada de farmacia. Pero quizás la pandemia nos ha enseñado también que esta globalización y este neoliberalismo extremo debe ser matizado por una globalización más humana. Sí. Y en ese sentido las consecuencias y los productos farmacéuticos, sin renunciar a la rentabilización de los que se han jugado su capital y su esfuerzo, pero lo público debe garantizar, compensando como sea, no quitándoles lo que han logrado o obligándoles a unos precios, pero debe compensarles, pero a la vez garantizar que la dignidad de las personas de los países pobres están también garantizadas y llegue a sus manos los productos de esta investigación, aunque no puedan permitirse pagar el precio de las farmacéuticas. Así. Aunque las farmacéuticas ponen distinto precio en la India que en San Sebastián, ¿no? Bien, tenemos más preguntas en el chat. Tenemos una pregunta que creo que es del delegado del Gobierno en Girona, Albert Bramón, que creo que también es físico.
para el profesor Echenique, dice, ¿cómo explica el doctor Echenique que los físicos estén tan callados ante la quimera que pretende resolver el problema del cambio climático con solo la energía solar y la eólica? Yo no soy un experto en complejidad, y a mí también, bueno, están callados, me imagino que sí. Desde luego el problema ecológico no se va a solucionar solo con la energía solar. Yo personalmente pienso que todas las fuentes de energía son necesarias y deben ser utilizadas y quizás no van a ser suficientes. Pero este Albert Bramón es un catedrático de la Universidad de Barcelona o es el hijo de un catedrático de la Universidad de Barcelona que también se llamaba Albert Bramón. No, creo que no, creo que no. Pues coincide con eso. Pues yo no... me sorprende que los físicos estén callados porque los físicos no suelen estar callados nunca, pero bueno, no lo sé, no tengo respuesta. Muy bien. Hay más preguntas para Antón, concretamente de Ramón Termans, que creo que es el presidente de Taurus Group, que dice, Antón, el conocimiento, propósito, humanismo, empresa, ética, son conceptos que deben armonizarse y para ello precisa sin duda un cambio cultural en nuestra sociedad. ¿Algún comentario? Yo en este terreno soy discípulo de Ramón. Por lo tanto, lo que sugiero es que se le invite a Ramón a ser protagonista de una conversación como esta. Dicho esto, que no es una banalidad, creo que Ramón es un empresario fantástico y que tiene esa dimensión humanística de la que hemos hablado, de la que hemos en parte hablado hoy aquí. Pero insisto, en este matrimonio entre empresario y humanista, si he de poner algún ejemplo, sería Ramón. Muy bien. Albert Bramón, el delegado, también nos dice que sí, que es el primo del físico. Gran físico, por cierto, gran físico al que tengo mucho aprecio y si está bien le mando un abrazo. Muy bien. Ramón Termas, presidente de Taurus Group, también pregunta al señor Echenique. Señor Echenique, da gusto escucharle, pero en una sociedad tan diversa, desde doctores, payeses o funcionarios, lo sustancial es que cómo nos organizamos como grupos humanos. ¿Es el secreto del progreso? Pues me imagino que uno de los grandes desafíos que tiene cualquier sociedad es cómo articular la convivencia y por eso la política es tan importante. Y me permite expresar otra idea, que a veces, hablando tanto de ciencia, puede dar la impresión de que las cosas irían mejor si las decisiones las tomasen los expertos, ¿no? Y si es verdad que la política no puede, no debe ir contra la evidencia científica, los políticos tienen que atender a un montón de sistemas relacionados y de problemas que hace que tengan que tomar ellas las decisiones, los elegidos. ¿Cómo se articulan los grupos humanos? Pues yo creo que la arquitectura institucional de los países más desarrollados nos enseñan que hay sociedades civiles mejor estructuradas, que obtienen grados de confianza entre los dirigentes y los grupos sociales que permite que las decisiones y las medidas que se tienen que tomar sean más eficientes. En definitiva, lo que hablábamos del imperativo pandémico, por ejemplo, que se articule mejor la relación entre libertad y solidaridad. Pero tampoco tengo yo recetas concretas, no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Ramón Termas, también para el profesor Antón, dice, en la empresa y en cualquier ámbito de nuevo hay que poner el hombre en el centro de cualquier actividad, es lo sustancial. Sí, yo vamos, de nuevo, no es que no quiera extenderme en las cuestiones de Ramón Termes plantea, pero es que creo que es así. Lo que antes decía, cuando hacía referencia antes a ese rasgo que veo en el empresario o empresaria genéricamente, ¿no? Esos rasgos que veo en el empresario y que no veo en la persona que se dedica a los negocios, van en esta línea. Es decir, el buen empresario tiene una dimensión humana que creo que es esencial para poder llevar adelante, Ramón, el proyecto a largo plazo, como es tu caso, ¿no? Es que sobre esta dimensión es la que quería yo jugar antes cuando decía la diferencia entre un empresario, un financiero y un hombre de negocios. Un empresario es esa figura humana
que está vinculado a un proyecto que no es a secas la rentabilidad, es el proyecto en sí mismo, ¿no? Y esto es una característica para mí del empresario, del buen empresario, Ramón. Vamos, podría extenderme más, pero conozco mucho, insisto, a Ramón Termes, le tengo un gran afecto y un gran respeto, y probablemente lo que diría es estar expresando ideas que le he escuchado o que le he leído a él. Bien, en el chat tenemos otra pregunta. Arnau nos dice, dejando atrás los sectores claramente tecnológicos y científicos, como por ejemplo las telecomunicaciones o las farmacéuticas, ¿cuáles son buenos ejemplos de colaboración, ciencia y empresa? Pues, colaboración ciencia-empresa. Aparte de los sectores tecnológicos y científicos. Yo creo que todos, Yo creo que hoy la economía, sí, yo también creo que todos. En todos los sectores de actividad. Es decir, ahora uno de los riesgos que tenemos en nuestro país en este momento es despreciar, más allá de banalizar, despreciar ciertas actividades que para nosotros son estratégicas, son esenciales en el presente y en el futuro, y que sin embargo un poco en el debate público están siendo despreciadas. Estoy hablando de actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Estoy hablando de actividades relacionadas con la gran distribución retail. Estoy hablando de actividades relacionadas con cultura en un sentido amplio y de ocio. El riesgo para nosotros ahora es creer que estas son actividades que están alejadas del conocimiento, que están alejadas del avance, del conocimiento, del avance científico. Al contrario, nosotros tenemos que transformar, aquí no sé si el apresuramiento me puede salir mal, pero vamos a ver, muchas de estas actividades que son para nosotros estratégicas porque son las grandes creadoras de empleo, que no vamos a poder sustituir ni en un año, ni en dos, ni en una década, ni en una generación. Lo que tenemos que hacer es que actividades como estas, y hablo también de la construcción y de la actividad inmobiliaria, es que estas actividades tienen que dejar de ser manifestaciones de economía taller, es decir, artesanales, para transformarse en verdaderas industrias. Es decir, el turismo tenemos que concebirlo como una industria en el sentido en que le doy a la palabra industria ahora, es decir, actividades que han racionalizado toda su cadena de valor, incrustando dentro de cada una de esas etapas de la cadena de valor conocimiento, como hace una industria automovilística en la racionalización de su cadena de valor, como hace una industria manufacturera. Por lo tanto, mi mensaje aquí es, cuidado, no asociemos conocimiento y ciencia solo con un determinado tipo de actividad económica. En modo alguno, tenemos que meter conocimiento, ciencia y tecnología en todas aquellas actividades que forman parte de nuestro presente y seguirán formando parte de nuestro futuro. Esta pregunta me parece muy interesante. A mí me coge por sorpresa porque yo estoy acostumbrado a las tecnologías de la información, cómo la física ha cambiado la medicina moderna, el GPS, la relatividad. No tendríamos GPS sin la relatividad general, pero estoy pensando a toda velocidad y lo seguiré haciendo en el futuro. Quizás un descubrimiento impresionante que no somos conscientes que surge de una empresa y es genial, es la cremallera. La cremallera o el Tetrabric. La cremallera es un descubrimiento muy inteligente, pero esta pregunta me va a hacer pensar y aprender y agradezco porque para que así la siguiente no me coja desprevenido, pero en realidad me va a coger desprevenido y añado una reflexión que no hemos hecho, ¿no? Ahora con la pandemia lo que pasará es que habrá una inversión masiva en temas de epidemiología, en temas de medicina. Y esto está muy bien, pero si solo invertimos en lo aplicado ahora, el siguiente, porque resolveremos muy bien este problema, pero lo siguiente
que serán absolutamente distintos, nos cogerán desprevenidos. Sí, Por eso hay que investigar en todos los campos y la ciencia básica debe seguir, porque no sabemos lo que va a venir. Y como no sabemos lo que va a venir, tenemos que estar preparados con un arsenal de posibilidades si queremos responder cuando llegue. Sí. Yo le escuché a Andreu Mas-Colell esto hace poco en un foro que tenemos en común y que estábamos hablando de los fondos europeos, ¿no? Y él decía, si conseguimos que uno de los proyectos de inversión en los que empleemos esos fondos sea contratar 2.000 científicos en España, este país cambia en una década, decía Andreu. Y yo estoy de acuerdo. Pero es muy barato. Yo extendería más ese concepto. Por cierto, Andreu, es una bendición para Cataluña tener a Andreu Mas-Colell y los centros que ha diseñado. Pero yo añadiría a esa idea que le he oído y le he leído, algo más general. De estos proyectos que hay en Europa, yo haría una reserva para el largo plazo. Lo que fuese, unos pocos, porque si no, para el largo plazo, porque si no las urgencias del momento a la hora de la adjudicación de fondos se van a comer los fondos. Una reserva sin tener todavía definidos. No solo es la atracción de talento, sino una reserva de largo plazo para garantizar las continuidades en la política. Va implícito en la idea de Andreu, o sea que no aporto nada nuevo, pero quizás quería explicitarlo. Muy bien. A modo de conclusión, profesor Costas, reconocer, resistir, reinventarse es una receta que usted regaló a la audiencia de un programa radiofónico. Bien, ¿cómo lo hacemos? Practicándolo. Practicándolo. En resistir es muy importante, insisto, y desde el ámbito empresarial, y resistir significa ser capaz de atravesar esta pandemia, esta tormenta, sin que te quiebres, y para eso pues tendrás que utilizar todas las capacidades que tengas, ¿no? Tener liquidez para no procurar tener el fondo de liquidez para que no puedas desaparecer. Creo que en este sentido innovaciones sociales, creo que en este sentido nuestro país ha introducido innovaciones sociales importantes que van a permanecer, como son los ERTEs, ¿no? Pero resistir, resistir y resistir como sea. Recuperar significa lo que decía antes, cuidado, ahora es para cerrar y no me puedo extender, cuidado que la recuperación de una economía pandémica deja cicatrices a largo plazo, cicatrices en el comportamiento como consumidores y ahorradores y también en el ámbito de la empresa, y especialmente cicatrices en aquellos niños y jóvenes que no han podido, no puedan asistir a la escuela. Pero, insisto, recuperarte es esencial. Mi R más importante en este caso, lo he dicho al principio, es reinventarte. No soy capaz de identificar ningún negocio, ninguna actividad de naturaleza empresarial, ningún negocio que no se vaya a ver obligada a tener que cambiar su modo, su modelo de negocio. No conozco ninguna. Podría dar algún argumento de por qué motivo esta pandemia nos obliga a eso y no nos obligaron crisis anteriores. Pero creo que en el momento final de esto no es cuestión de introducir nuevos argumentos, sino de fortalecer, de poner el acento en esta idea. Tenemos en medio de la pandemia, no podemos estar quejándonos en el ámbito empresarial, no podemos estar quejándonos de lo mal que está el mundo. Lo que tenemos que estar pensando es cómo aprovecho yo esta crisis para salir de ella mejor y más fortalecido. Y eso es reinventarnos. Muchas gracias. Puedo añadir, no añadir, sino con lo que ha dicho el profesor lo hacemos, con conocimiento, con creatividad basada en una educación generalizada y de calidad y con un comportamiento social y humano. Y respecto a esta gente que va a salir tocada, que va a salir, eso de que vamos a salir mejores, yo discrepo totalmente, vamos a salir peores, con más desigualdades y con problemas,
La solución para los que se queden atrás y para este capitalismo neoliberal es lo que dijo Saramago, conciencia, con una palabra, conciencia. Conciencia al comportamiento deben ser parte de ese reinventarse en que jugará un papel esencial la educación, la creatividad y el conocimiento. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que nos diga el profesor Costa. Profesor Echenique, hace un año en la Cámara de Comercio usted nos dijo que átomo, gen y bit son los 3 ámbitos de la investigación científica que en este presente están cambiando nuestras vidas. Y en el futuro, ¿qué ámbitos de investigación nos obligarán a cambiar nuestra manera de ver el mundo? ¿Cómo lo verificaremos todo esto? Y a modo de conclusión. Pues yo creo que no hay expertos sobre el futuro. Yo en aquella conferencia expliqué que la ciencia es el encanto de los extremos, por un lado, el universo, las ondas gravitacionales o los agujeros negros, lo más pequeño, el bosón de Higgs, pero es el mundo de lo complejo donde está el gran desafío, y los avances tecnológicos vendrán de 3 conceptos, que era átomo, hemos entendido la materia, física cuántica, gen, hemos entendido la vida, y bit, estamos entendiendo la complejidad. Pues esto es, por ahí iremos avanzando. Pero ¿cuál es el camino? Nadie lo sabe, porque todas las predicciones sobre el futuro han fracasado. Los cambios cualitativos que han cambiado ya desde el tiempo de Bacon surgen como duendes, y por eso es más importante y sobre todo más rentable que crear objetivos a la ciencia que fijar líneas de comportamiento y líneas de investigación como si fuese el Espíritu Santo. Es crear un ámbito, un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer, con una clara distinción entre fines y medios, para que lo que decía Einstein no sea realidad, que es perfección en los medios y confusión en los fines caracterizan nuestra época. No sé por dónde va a ir, no podemos saber, no hay que predecir el futuro. Lo importante es estar preparados con una educación flexible que nos permita adaptarnos a los cambios que lleguen. A modo de conclusión, también el presidente de la Cámara, Jaume Fàbrega, le paso la palabra. La verdad es que muchas gracias. Yo tenía una alta expectativa sobre esta conversación de hoy, sobre este diálogo, una expectativa que se ha satisfecho totalmente. Oír palabras como empresa, ciencia, humanismo, arte, conciencia, educación, el concepto mismo de empresario, ¿no? Una persona enfocalizada hacia el proyecto y especialista en formar equipos y en hacer que estos equipos hacer mejores a los miembros de estos equipos, ¿no? La verdad es que pienso que el formato ha estado muy adecuado también. Ha sido una conversación estimulante, motivadora, yo diría una conversación deliciosa. Si editáramos esta conversación, a mí se me ocurre que el título podría ser de la economía del taller a la economía del laboratorio. En cualquier caso, muchísimas gracias de verdad a tots i dir-vos o emplaçar-vos per al proper dels diàlegs, que serà el 18 de novembre, sobre nous materials per l'empresa d'avui. El 18 de novembre a les 17 hores, també a les 5 de la tarda. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Gràcies.